Okay, hello guys, hello chicos, ¿cómo están? Ok chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Sí, a ver. Ok, les voy a compartir la PPT para empezar con la clase del día de hoy. Ok chicos, el viernes pasado, la semana pasada, estábamos viendo el Simple Past, que son actividades en tiempo pasado, actividades ya terminadas, culminadas en el pasado, ¿no? Como compré, jugué, paseé, ¿no? Corrí, eventos en el pasado. En este caso vamos a continuar con lo mismo, eventos en el pasado, pero vamos a continuar con verbos irregulares, ¿no? Ok, verbos irregulares. Entonces, empezamos con una lista. Cuando estamos hablando de verbos irregulares, ¿qué cosa quiere decir verbos irregulares? Que su manera de escribir en pasado es distinta, cambia totalmente, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada yo decía, I played or I cook, voy a poner mejor. I cook lasaña, ¿no? Yo preparé o cociné lasaña. Entonces estoy acá, tengo un evento en pasado. Y como pueden notar, cuando estoy hablando de eventos en pasado, le aumento la ed a mi verbo, ¿no? Le aumento la ed a mi verbo. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver ed en el verbo, ¿no? Cociné o preparé lasaña, ¿sí? A este se le llama verbo regular. ¿Por qué es un verbo regular? Porque es un verbo regular. Los verbos regulares siempre van a terminar en ed. Este es un verbo regular. Por ejemplo, cook es regular porque terminan en ed cuando estamos hablando del pasado. El día de hoy vamos a hablar del segundo grupo de verbos. El segundo grupo de verbos que tenemos para hoy es el irregular. ¿Por qué se les dice verbos irregulares? Porque no terminan en ed. Su manera de escribir es totalmente diferente, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, en el presente tenemos, de acuerdo a la imagen, swim, que es nadar. En pasado será swam, ¿no? Teach, que es enseñar. En pasado será taught. Buy, que es comprar. En pasado será bought, ¿no? ¿Ok? Y así tenemos toda esta lista de verbos en pasados y su manera de escribir es totalmente distinta. No va a terminar en ed. No son verbos regulares, son irregulares. La única manera de saberlos es memorizándolos, ¿no? ¿Ok? Tenemos speak, spoke, do, did, sell, sold, wear, wore, read, read, hear, no, sorry, hear, heard, eat, ate, run, ran, put, put, go, went, cut, cut, fall, fail, drink, drank,
fly, flew, choose, chose, right? Okay. Son verbos irregulares para usarlos en pasado, ¿no? Ok. Entonces, continuamos con la siguiente PPT. En nuestra siguiente PPT tenemos cómo formular las oraciones en afirmativo o negativo. En este caso, tenemos las oraciones afirmativas, ¿no? Tenemos el sujeto que es I, el verbo en pasado. Como es un verbo irregular, se escribe distinto. So. Y el complemento o idea extra, ¿no? Yesterday en este caso. I saw him yesterday. Yo lo vi ayer, evento en pasado. Mario broke the window last month. Mario rompió la ventana el mes pasado. Broke, ¿no? Rompió. Entonces, estos verbos están en pasado. Pero ¿cuál es el presente de estos verbos? El presente de los verbos se los voy a dejar aquí. Sí es el presente y break es el presente de broke, ¿no? Entonces, si yo digo yo vi, ¿no? Es en pasado, I saw. Yo rompí, Mario broke, en este caso, ¿no? ¿Ok? Mi verbo en presente, cuando me refiero a pasado, lo cambio. Cambio totalmente. ¿Qué hay con forma negativa? Acuérdense que para escribir eventos en el pasado vamos a utilizar el auxiliar o nuestra palabrita de ayuda didn't. El didn't me indica que esté en negativo y estoy hablando de pasado. Didn't, ¿no? El didn't es seguido por el verbo, pero en su forma normal, en su forma normal. Entonces, si yo digo aquí, yo lo vi ayer, negativo sería no lo vi. I didn't see. Y mi verbo está en su forma normal. ¿Se dan cuenta? I didn't see him yesterday, ¿no? ¿Ok? Aquí tenemos en afirmativo la misma idea en negativo, ¿sí? Lo mismo pasa con la segunda oración. Mario broke the window. Mario rompió la ventana, ¿no? Negativo sería Mario no rompió la ventana. Evento en pasado, pero negativo. Mario didn't y mi verbo en su forma normal, break. Lo regreso a su forma normal. Mario didn't break the window. ¿Sí? Eso es con respecto a la oración afirmativa y negativa. ¿Sí? Ok. Ahora continuamos con preguntas en el pasado. Seguimos con la misma estructura. Para el pasado, a ver. Con respecto a las oraciones, a las preguntas en pasado, vamos a seguir con lo mismo. Vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a utilizar el auxiliar did, ¿no? Tenemos el auxiliar did con mi sujeto y mi verbo. Did you see him yesterday? ¿No? Did you see him yesterday? El did me indica que el evento es en el pasado, ¿no? Y respondes, yes, I did, no, I didn't, ¿no? El segundo ejemplo, did Mario break the window last month? Mario rompió la ventana la semana o el mes pasado, ¿no? Mario rompió, evento en pasado. El did con la persona Mario y mi verbo en su forma normal. Responden, yes, he did o no, he didn't, right? ¿Qué hay acerca de las preguntas con double H? Las preguntas con double H tenemos en este caso el when, que es cuándo, y el what, que ustedes ya saben, ¿no? ¿Qué? Y la estructura es la misma. Mi auxiliar, que me indica pasado, la persona, en este caso tú, y mi verbo en su forma normal, sí, ¿no? ¿Cuándo lo viste? Esa es la pregunta, ¿no? La traducción vendría a ser, ¿cuándo lo viste? Porque when es cuándo. ¿Cuándo lo viste? En pasado. Conjugo mi verbo en pasado.
What did Mario break last month? ¿No? ¿Qué rompió Mario el mes pasado? Obviamente la respuesta es la ventana, ¿no? What did Mario break last month? Seguimos con lo mismo. El did que me indica pasado, continúo con la persona, en este caso Mario, y mi verbo en su forma normal. Cuando estoy elaborando preguntas. Ese es cuando estoy elaborando preguntas. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces. ¿Listo? Entonces ahora seguimos con la siguiente PPT que corresponde a los verbos que yo les decía, ¿no? Cuando estamos hablando de verbos irregulares, ¿qué quiere decir? Que no terminan en ed. Los verbos irregulares no terminan en ed cuando se trata del pasado, ¿no? En este caso, por ejemplo, put, que es colocar o poner, está en presente y el pasado es igual. Put, ¿no? Cortar, cut, ¿no? Y el pasado tiene la misma forma, cut, por eso se le dice irregular, ¿no? Aquí tenemos el go, que es ir, y el pasado, went, cambia totalmente, ¿no? Eat, que es comer, y el pasado, ate, ¿no? Comió, sería en este caso. Dig, dug, que es excavar, see, que es ver, pasado, vio, saw. ¿Se dan cuenta? Son irregulares, ¿no? No es como play, que aumenta C de play it, ¿no? Work, work it, cook it, no, ¿ya? En este caso ellos cambian totalmente. Su manera de escribir es totalmente diferente, ¿sí? Acá yo les he brindado una lista de verbos, los que más se suele usar, para que ustedes se ayuden a la hora de hacer su tarea o las actividades que vienen después, ¿no? Ay, perdón. ¿Sí? Por ejemplo, acá está el presente y estos son los verbos en pasado. Presente, pasado, ¿no? Todos son irregulares porque como se verá, su manera de escribir es totalmente distinta, ¿sí? Break, broke, buy, bought, come, came, drink, drank, drive, drove, eat, ate, fall, fail, feel, failed, find, found, forget, forgot, get, got, give, gave, go, went, have, had, know, knew, live, left, lie, laid, make, made, meet, met, pay, paid, put, read, read, ran, say, said, see, saw, sell, sold, sleep, slept, speak, spoke, spend, spent, swim, swam, take, took, teach, taught, tell, told, think, thought, were, write, wrote, ¿no? ¿Ok? Ustedes se pueden ayudar de esta lista de verbos para elaborar sus tareas. ¿Ok? Vamos a seguir, como les había dicho la vez pasada, las expresiones, ¿no? Las expresiones en pasado tenemos el last night, anoche. Last Sunday, el domingo pasado. Last Saturday, el sábado pasado, ¿no? Cambian el día nada más. Last week, la semana pasada. Last weekend, el fin de semana pasado. Weekend es fin de semana. Last year, el año pasado. Expresiones para pasado. Ago. Ago es 10 minutes ago, 10 minutos antes. An hour ago, una hora antes, ¿no? Ago quiere decir antes. 3 days ago, 3 días antes. A week ago, una semana antes, ¿no? Cambia. A month ago, un mes antes. Ago quiere decir antes. También expresión usada para pasado, simple past. Y yesterday, que es ayer, ¿no? Yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, ¿no? Ayer en la mañana, yesterday afternoon, ayer en la tarde,
y yesterday evening, ayer en la noche, ¿no? ¿Ok? Ahí. Acá tenemos nuestra primera actividad para completar con los verbos irregulares, ¿sí? En este caso, vamos a empezar con con la primera oración. En este caso, todas son afirmativas. Entonces, go. ¿Cuál es el pasado del verbo go? El pasado del verbo go, ustedes lo tienen ahí, en sus hojas, en sus fichas. El pasado del verbo go es went, ¿no? Entonces colocan, yesterday I went to the movies, ¿no? Ayer, evento en pasado, ayer yo fui al cine, ¿no? To the movies, cine. Ayer yo fui al cine. Yesterday I went to the movies. ¿Se dan cuenta? Make. Voy a cambiar el verbo a pasado. My sister, en este caso vendría a ser made. Hizo o preparó, ¿no? Una torta de cumpleaños. Birthday cake. My sister made a birthday cake for me last week. ¿Sí? Ok. Ahora ustedes solitos van a completar su ficha de aplicación. ¿Ok? Completen, van a tener que cambiar los verbos en forma pasada, porque son irregulares, se escriben distinto. Y luego vamos a comparar nuestras respuestas. ¿Sí? A ver, por favor, empiezan a cambiar, trabajen ustedes ahí en sus hojas y luego vamos a comparar nuestras respuestas. ¿Ok? Empiecen a cambiar las oraciones. Ok, completen para comparar nuestras respuestas. Ok, a ver, vamos a comparar. Continuamos con la número 3. A ver, ¿algún voluntario para la número 3? Acuérdense que pueden hacer uso también del chat. Pueden encender sus audios para dar sus respuestas o usando el chat. ¿Algún voluntario para el número 3? ¿Cuál sería el pasado del verbo write? ¿Mm? El pasado del verbo write.
¿Ninguno? ¿No tienen idea del right? Ahí les he dado una lista de verbos, ¿ah? Que cambian al pasado. ¿Cuál sería el pasado? ¿Mm? Ok, a ver, Valeria. Wrote. Muy bien, Valeria. Thank you. Ujú. Ok. Steve wrote. Rode, yes. Ajá. Steve rode his bicycle to school yesterday, ¿no? Steve montó, pasado, montó su bicicleta hacia el colegio ayer, ¿no? Ok, rode. ¿Qué hay del número 4? What about number 4? My friends to Los Angeles 2 weeks ago. ¿Cuál sería la respuesta? Yes. Drove. Yes, ajá. Drove. Ajá. Mis amigos manejaron hacia Los Ángeles, ¿no? El pasado. Drove. Manejaron hacia Los Ángeles hace, go, ¿no? Hace 2 semanas, ¿no? Ok, hace 2 semanas atrás, ¿no? Number 5, Elizabeth. ¿Cuál es el pasado de take? A ver, ¿cuál es el pasado de take? Talk. Muy bien, Jerry. Jerry dice took. Ajá, took, right? Elizabeth took, tomó algunas flores para su mamá el sábado pasado, ¿no? Elizabeth took some flowers to her mother last Saturday. Continue, number 6. Ese está fácil, ya saben cuál es el pasado de break. Broke. Yes, así es, Ciara. Broke. Yes, Jelly. Broke, ¿no? Kevin broke. Kevin broke. Se rompió la pierna mientras él estaba jugando fútbol, ¿no? While he was playing football, ¿no? Broke. Have es tener. El pasado de tener vendría a ser tuvo. ¿Cómo es en inglés? ¿Mm? Last week my aunt. ¿Cuál es el pasado de have? Had. Ajá, very good, sweetie. Thank you. Had. Okay. ¿Sí? La semana pasada mi tía, my aunt, had a baby. Tuvo un bebé, ¿no? El pasado do, hacer. Do es hacer. ¿Cuál es el pasado? When we clean the yard, we did. Very good, sweetie. Ajá, did. We did a lot of work, ¿no? Nosotros hicimos mucho trabajo. Did. Drink, que es beber o tomar. Drink, beber o tomar. Drunk, very good, sweetie. Ajá, drunk. Ahí sí es, Jelly, thank you. Okay, very good, drunk. Me lo respondí yo, Sí, Ciara, ajá, sí, yes. También me están respondiendo por el chat, ¿ok? Respondo también por el chat o por audio, very good. Ciara Angeli. Drunk, yes. Drank some milk last night, okay? And finally, my teacher, ¿cuál es el pasado de buy? Both, yes, sweetie, very good. Okay, yes, both, ¿no? Okay, both, yes. Both, my teacher both compró algunos libros nuevos el mes pasado, last month. Yes, okay. Hello, hello guys. Mi internet está muy bajo, chicos. Mi internet está que se va. Vamos a tratar de acabar esto. Ok.
Ok, chicos, ahora continuamos con la misma actividad, pero acá tengo oraciones mezcladas. Tengo oración en afirmativo, tengo oración en negativo, tengo para elaborar una pregunta, negativo, afirmativo, negativo y afirmativo, ¿no? Ya les he explicado el grammar y ustedes simplemente van a completar las oraciones siguiendo las instrucciones de la estructura, cómo se elabora oración afirmativa, negativa o pregunta. Por ejemplo, en este caso me indica que la oración va a ser en afirmativo en pasado. Y mi verbo es play. Acá están los verbos que voy a utilizar, ojo, play. Entonces, el pasado de play es un verbo regular. El pasado de play es un verbo regular porque simplemente le voy Played. a dar. Played. Ajá, muy bien. Le voy a aumentar solamente la E y la D. Es regular. Ayer yo jugué fútbol en el parque, ¿no? Yesterday I played football in the park, ¿no? Ayer yo jugué, evento en pasado, fútbol en el parque. Continúo. Number 2. Afirmativo. Me indica que voy a completar con una oración afirmativa. El segundo verbo es buy. Buy. Comprar, ¿no? ¿Cuál es el pasado de buy, dijimos? Ustedes lo tienen ahí en su lista. Bought. Yes, ajá, muy bien. My mother bought, ¿no? My mother bought. Yes, compró. Es un verbo irregular. My mother bought a book last year. Mi mamá compró un libro el año pasado. Este es muy interesante. ¿Sí? ¿Ok? Continuamos. A ver, ustedes solitos, resuelvan solitos en casa y luego vamos a comparar nuestras respuestas. Presten atención a su gramática. Revisen ahí la gramática que acabamos de ver. ¿Ok? Un minutito para que completen esa actividad y luego empezamos a comparar nuestras respuestas. ¿Ok, chicos? A ver, van resolviéndolo ustedes solitos ahí en casa con ayuda de sus anotaciones, con ayuda del grammar que les he mostrado en la primera parte. ¿Ok? Presten atención al verbo, cómo se tiene que cambiar. ¿Ok? Resuelvan ahí solitos en casa. A ver, ok, terminamos. Volunteer, a ver, algún voluntario para la número 3. Peter. ¿Cuál sería la oración en negativo? El verbo que le corresponde es like, ¿no? En este caso es like.
Todo está en orden. Los verbos están en orden de acuerdo a cada oración, chicos. ¿Cómo sería mi oración en negativo? Número 3. A ver, Valeria, tell me, sweetie. Didn't like. Didn't like. Ajá. Peter, yes. Peter didn't like. Acá lo voy a escribir, a ver. Didn't like, ¿no? No le gustaba ese color when he was younger, cuando él era más joven. Peter didn't like this color when he was younger. Muy bien. Acuérdense que cuando estoy en negativo, mi verbo no cambia, va normal, ¿no? Mi verbo va normal cuando estoy en negativo, ¿no? El didn't. Continue, number 4. Volunteer for number 4. ¿Cuál es el número 4? ¿Cómo sería la pregunta? Cuando voy a elaborar pregunta, ¿qué coloco primero? El auxiliar did. Ajá, did you. Y mi verbo que corresponde es write, ¿no? Escribir. Did you write? Mi verbo va normal cuando se trata de preguntas. Fíjense su gramática, ahí tienen la gramática. Did you write a letter to your grandma? Tú escribiste, pasado, escribiste una carta a tu abuela, ¿no? Tú escribiste una carta a tu abuela, evento en pasado, ¿sí? ¿Ok? Negativo, en este caso el verbo que corresponde es watch. We, ¿cuál es la oración en negativo, mi auxiliar? Didn't. Ajá, didn't, y mi verbo no cambia, sigue igualito. We didn't watch, nosotros no vimos televisión la semana pasada, last weekend, el fin de semana pasado, ¿no? No vimos televisión el fin de semana pasada, evento en pasado, ¿no? Evento pasado, didn't watch. Afirmativo, mi verbo que corresponde es had. ¿Cuál es? Have it. No, en este caso es had, ¿no? ¿Ok? Had. I had a pet rabbit when I was a child, ¿no? Yo tuve una mascota de conejo, un conejo de mascota, sorry, when I was a child. And the last one, in this case, number 7, did, porque es una pregunta. Muy bien, sweetie. Did. Y el verbo es clean. Clean, que es limpiar. Clean, ¿no? Ella limpió su cuarto. Este estaba muy sucio ayer. Continuamos con number 8. Sara. Sara. En este caso, what is? Ay, acá me olvidé colocarles el verbo. Es. Pueden colocar cook, for example, ¿no? Sara preparó o cocinó 2 sándwiches yesterday, ¿no? Cooked. Number 9, the children, negative. Mi verbo que corresponde en este caso es break, ¿no? Los niños no rompieron la ventana. Este fue el perro, ¿no? Los niños didn't break the window. Mi verbo break. Y finalmente mi verbo study. I studied, yo estudié, ¿no? Yo estudié para el examen anoche. No estoy nervioso. ¿Se dieron cuenta? ¿Ok? A ver si copian, completen su hoja de aplicación para que les ayude para la tarea. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? ¿Puedo continuar? Sí, ¿verdad? Ok, chicos. Entonces, acuérdense, voy a revisar la primera parte.
Ok, aquí estoy. Entonces tenemos que saber que tenemos nosotros dos tipos de verbo en el pasado, regular y irregular, ¿no? Regular a irregular, ¿ok? Cuando estoy en afirmativo, mi verbo va en pasado, mi verbo va en pasado. Y cuando estoy hablando de oraciones negativas, voy a utilizar mi auxiliar didn't para oraciones negativas y mi verbo en su base normal, mi verbo en su base normal, ¿sí? ¿Ok? Solamente cambia mi verbo a pasado cuando estoy en oraciones afirmativas. Y con respecto a las preguntas, tenemos igual, ¿no? Mi auxiliar con la persona y mi verbo normal para elaborar preguntas. Por eso les digo, a la hora de hacer su tarea, fíjense el cuadro que les he dado, ¿ok? Fíjense el cuadro que les he dado. El auxiliar did con la persona, en este caso you, y tu verbo normal sí, ¿no? Lo mismo pasa en el segundo ejemplo. El did, Mario, la persona, y break es mi verbo. ¿Qué indica el did? Que estoy hablando de situaciones en el pasado, actividades en el pasado. ¿Ok? ¿Sí? Tenemos dos clases de verbo. El verbo irregular. ¿Cuáles son los verbos irregulares? Los que se escriben diferente. Por ejemplo, swim, el pasado es swam, ¿no? Teach, el pasado es taught. Buy, el pasado es bought, ¿no? Compro, compré. Enseño, enseñé. Nado, nadé. Ese es el pasado. Son irregulares porque se escriben diferente. La semana pasada, la clase pasada, hemos visto de los verbos regulares. Aquí les voy a volver a escribir. ¿Cuáles son los verbos regulares? Por ejemplo, play. ¿Por qué es play es regular? Porque es fácil. El pasado es played, ¿no? El verbo work. ¿Cuál es el pasado? Bastante fácil. Worked. Estos se llaman regulares porque terminan en ed. Estos son irregulares. Eso tienen que darse cuenta, ¿ok? ¿Sí? Bueno, entonces chicos, ya se está para acabar la sesión. Por favor, los que tienen todavía tareas pendientes, actividades pendientes, no se olviden enviarlos mediante la plataforma y tener su clase hecha para que se ayuden a elaborar sus evaluaciones y tareas, ¿ok? Ayúdense de sus cuadernos, o bueno, en este caso de sus fichas para elaborar sus actividades, ya sea el quiz o evaluación o la tarea homework, ¿ok, chicos? ¿Sí? Entonces, estamos terminando con el Simple Past. Eso sería todo. Revisen sus anotaciones para responder a las actividades que les he dejado. Tienen chance de presentarlo hasta mañana a las 6 de la tarde. Y las otras tareas que todavía tengan pendiente, por favor enviarlas, pero acuérdense que la nota ya no va a ser sobre 20, ¿sí? Ok, chicos, bye bye. Nos vemos la siguiente clase. Okay. Bye, take care, have a nice weekend.